Buenas tardes, mi nombre es Claudia Cernuda y en esta breve presentación expondré los motivos de la elección del equipo seleccionado y las principales conclusiones extraídas de las pruebas de evaluación continua de la asignatura Ingeniería Avanzada del Mantenimiento. En concreto, se ha escogido como equipo de estudio una máquina de inyección de plásticos, como la que se puede ver en la imagen. Básicamente, y muy resumido, la granza de plástico o resina se introduce por esta tolva de alimentación. El motor la hace girar mediante un osillo mientras se calienta, pasa a través de una boquilla y se introduce a gran presión y temperatura en un molde que contiene el negativo de la pieza a fabricar. Luego ya posteriormente y después de un periodo de espera, la corredera del molde se abre y se extrae la pieza final. El motivo de su selección es que cada vez se utiliza más en la industria, especialmente en la del automóvil, en la que se fabrican componentes como puede ser este panel de ventilación o esta carcasa de filtro, pero también otros mucho más complicados como son el salpicadero del coche completo. Tiene sentido que se utilice porque se puede fabricar gran cantidad de piezas complejas a bajo coste, iguales entre sí, es decir, con gran repetibilidad y produciendo poca chatarra o pocas piezas defectuosas. Sin embargo, requiere una gran inversión inicial porque estas máquinas tienen un alto coste y los moldes deben ser mecanizados con mucha precisión. Además, se requiere de mucho ajuste antes de fabricar en serie y las modificaciones en los moldes requieren mucho tiempo y mucho dinero. Por ello, para este caso concreto, se escoge implementar la metodología del mantenimiento productivo total, pues sobre todo en la etapa de ajuste de parámetros de inyección y modificaciones en molde es importante tener una buena gestión a nivel interdepartamental. Es decir, el departamento de ingeniería de diseño tiene que saber qué cambios tiene que hacer en la pieza si sale defectuosa, los jefes de proyecto tienen que estar pendientes de la duración de esas modificaciones para poder notificar plazos de entrega al cliente. Luego, mantenimiento tiene que estar muy pendiente de todas las fases para que la máquina no falle y no se retrasen dichos plazos, etc. Por ello es importante una buena coordinación y comunicación entre los departamentos y que se cumplan los hitos del proyecto. Entonces, para el análisis, se estudia el sobremoldeo de 6 piezas fabricadas mediante estampación durante 5 semanas y se calcula la eficiencia global y la tasa de utilización. Se puede apreciar en este gráfico que al principio la producción real está muy lejos de la teórica y que existe una gran cantidad de piezas defectuosas, como se puede ver en esta barra del medio. Además, las horas dedicadas a las paradas no planificadas son demasiado elevadas, por lo que los valores objetivos de la empresa, que están en el 99,6%, no son alcanzados. Entonces, de estos gráficos, de este gráfico y de esta tabla se podría sacar la conclusión de que hay demasiadas paradas no planificadas. Tenemos en la primera semana 18 horas, lo cual es demasiado elevado. También tenemos un número elevado de piezas defectuosas, es decir, tenemos pocas piezas buenas. Y, como se ha dicho ya, los valores objetivos de indicadores para el 2023 no han sido cumplidos. De manera que, en primer lugar, con el fin de tener un mayor conocimiento, se estudia por una parte los motivos de las paradas no planificadas y por otra parte los de las piezas defectuosas. En esta tabla se puede ver la razón de la parada, las veces que se produce en cada semana y el tiempo empleado. Entonces se puede visualizar que la parada más problemática es la carga y descarga del molde, que se repite además en muchas semanas, lo que además puede originar grandes defectos en las piezas, bien porque los ángulos de desmoldeo o drafts no son suficientes o porque está habiendo atrapamientos y se necesita usar un agente desmoldeante, etc. Puede haber muchas causas. Sin embargo, paradas debidas al ajuste y la calibración de la máquina son totalmente normales al principio de la producción y además fueron disminuyendo a lo largo del tiempo. Luego ya existen otros problemas que también son dificultosos de resolver, pero se decide poner a este, es decir, la descarga y la carga del molde, como primera prioridad por su criticidad. Por otra parte, en esta tabla se pueden visualizar los defectos más comunes encontrados en las piezas fabricadas en ese periodo y también las causas más usuales que los provocan. La mayoría de estos, como son las quemaduras o efecto diésel, el llenado incompleto o las burbujas de aire,
se pueden solucionar mediante el ajuste reiterado de los parámetros de inyección, como son la temperatura o la presión, pero otros, como pueden ser la baja eficiencia del molde, de las cavidades del molde, requiere una solución más compleja en la que tienen que intervenir múltiples grupos de expertos. Así, se creó una reunión interdepartamental y se realizó un diagrama de 5 porqués como el que se muestra en esta imagen. Se creía que esa deficiencia se podía deber bien a un problema del molde o del proceso en sí, y se presentaron posibles causas para cada una de las ramas para después poder comprobarlas y descartarlas en el proceso productivo real. Como ya se ha comentado, la reunión era interdepartamental, entonces participaron tanto técnicos como expertos en inyección, ingenieros de línea, de diseño y jefatura de distintos departamentos. En primer lugar, se llegó a la conclusión de que la máquina se debía limpiar completamente, puesto que se había reciclado de otro proceso productivo, de otro producto distinto. También se debían colocar ventilas en las zonas en las que suelen aparecer esas quemaduras negras en las piezas para poder refrigerar mejor. Luego, las válvulas antirretorno y el sistema de refrigeración deben ser revisados con mayor frecuencia en el mantenimiento preventivo, con lo cual hay que actualizar el programa de gestión, que sería SAP. Se deben chequear los dimensionales de las piezas antes de modificar las tolerancias del molde o de los insertos, es decir, los ingenieros de diseño tienen que tener mucho cuidado con lo que mandan modificar en el molde, pues requiere mucho tiempo y mucho dinero, al ser un acero del molde muy robusto, muy duro y además estar mecanizado con alta precisión. El periodo de limpieza y sustitución de las boquillas debe ser entre lotes más pequeños, pues están sometidas a muchísimo rozamiento y se queda mucho material obstruido en ellas. Se aumenta también la sección del canal de inyección para lograr un mejor llenado de molde, que también era deficiente. El departamento de diseño no debe solo hacer planos de diseño, sino también de fabricación para poder realizar modificaciones en los moldes con más facilidad y también que los operarios puedan leerlos con mayor facilidad, porque al final va a ser su Biblia diaria. Se diseña un útil pasa no pasa para verificar las piezas buenas y las malas de una manera rápida y no requiere gran presupuesto. Y por último, se define un periodo de repulido de molde más frecuente porque la rugosidad de estas piezas es crítica y además es muy variable en el proceso, no sigue ningún patrón concreto. Después de dedicarles 2 meses a la implementación de las soluciones anteriores, se puede apreciar una reducción sustancial de las paradas no planificadas, un aumento de las piezas fabricadas, de hecho rozando la capacidad máxima de la máquina, y una reducción también aproximadamente lineal de las piezas defectuosas. En la última semana estudiada faltaría menos de un 2% para llegar a los valores objetivos fijados por la empresa y se prevé que en las siguientes semanas vaya progresivamente aumentando al conseguir una producción más estable con una mayor cantidad de piezas buenas, pero realmente también se debería poner el foco en reducir las paradas planificadas de mantenimiento cuando se alcance dicha estabilidad. Finalmente, aunque esta implementación fue breve, se pudieron detectar las siguientes conclusiones. La que más llamó la atención fue que la implementación de este método fue costosa, sobre todo a nivel comprensión, confianza, trabajo en equipo y también recursos de personal, tiempo y presupuesto. Pero también hay que entender que esta implementación no es temporal, sino que es a largo plazo y que se necesita un periodo de adaptación también largo. Se detectó también un gran sobrestock relativo a repuestos, que llevaban allí años y nadie sabía qué hacer con ellos. Mejoras significativas también a nivel de comunicación, colaboración, problem solving, también la implicación de los altos cargos que antes estaban más distanciados de los técnicos. Sobre todo también la utilización de la industria 4.0 facilitó esa comunicación, esa también detección de tarjetas rojas, es decir, cuando había que parar la producción por algún motivo. Y bueno, finalmente pues que esa producción tendía a ser estable y con lo cual dándole unos pocos meses más pues se podría alcanzar ese valor objetivo fijado por la empresa para el 2023. Sin más, muchas gracias por su atención.